En un centro de comunicaciones en Colorado, una alerta nacional informa que una explosión masiva a 150 millones de kilómetros de distancia pronto tendrá un profundo impacto sobre el planeta Tierra. Este es el Centro del Medio Ambiente Espacial en Boulder, Colorado. Tenemos una alerta. Un fenómeno de rayos X fue observado hoy a las 21:50 hora universal y esperamos que los protones tengan profunda influencia El poder del sobre... Sol está más allá del alcance de la imaginación humana. Una sola llamarada solar puede emitir la energía de 100.000 millones de bombas de hidrógeno, suficiente para cubrir las necesidades del continente norteamericano durante 100.000 años. La Tierra surge de la aurora del tiempo, un planeta que depende solamente del Sol, que da vida y de cuya fuerza perdurable de calor y luz hemos llegado a depender. Los científicos de todo el mundo están descubriendo secretos que pueden destruir las antiguas creencias sobre el Sol. Sus descubrimientos han reabierto un debate de un siglo de su influencia acerca del planeta Tierra. En una biblioteca de California, un especialista en física solar busca indicios sobre el comportamiento del Sol en libros olvidados. Observaciones científicas anotadas hace más de 300 años que aún hoy son vitales. En Arizona, los científicos han desarrollado una técnica poco común para reconstruir la historia del clima. Bajo el microscopio, un revelador patrón puede relacionar el Sol con el destino desconocido de una civilización perdida hace mucho tiempo. Del otro lado del mundo, en el continente australiano, un geólogo ha hecho un extraordinario hallazgo. Estas antiguas rocas, de hecho, pueden ser un diario del Sol, un raro destello de su pasado prehistórico. En Alaska, cámaras de un poder excepcional se dirigen hacia el cielo para captar una perspectiva sin precedentes de las misteriosas luces del norte, la aurora boreal. La tecnología del siglo XX ha revelado el origen de este asombroso fenómeno. Durante 4.000 años, la humanidad ha observado y reverenciado al Sol. Ahora comenzamos a conocer las verdaderas dimensiones de su influencia sobre el planeta Tierra. Entremos ahora al invisible dominio del Sol. Embarquémonos en un viaje en el tiempo y en el espacio rumbo al fascinante mundo del mar solar. Planeta Tierra. Nuestro episodio de hoy, el mar solar. Según la leyenda hindú, la primera luz del sol cayó sobre el río Ganges y nació el universo. Cada mañana en Benares, los creyentes en la India aún se reúnen para conmemorar ese evento. Para evitar que el sol se consuma, se hacen sacrificios de agua y se ofrecen plegarias. Vishnu es el dios sol reinante, pero los dioses de la India son muchos. Bhaskar es el creador de la luz. Dinakar, el hacedor del día. Jivana, la fuente de la vida. Desde el principio de la historia humana, el hombre ha reverenciado el enorme poder del sol sobre la tierra. Cuidadosamente alineadas en un eje norte-sur, las pirámides del antiguo Egipto aún reflejan la primera luz del sol de la mañana. Los egipcios encontraron orden y significado en el ciclo diario del sol.
Personificado como el dios Ra, los faraones obtenían su poder del sol y juntos gobernaban el mundo antiguo y el ciclo sin tiempo de la eternidad. Sus monumentos aún están en pie. Cada año en Abu Simbel, un importante evento celebra el aniversario del reinado de Ramsés II. Al amanecer, un rayo de luz penetra en el interior del templo, bendiciendo una estatua del faraón. Durante 3000 años los egipcios rindieron culto al poder del sol y tuvieron fe en sus ciclos perdurables. Pero en un continente distante, ese respeto hacia el sol tomaría un giro profético. Los mayas de la antigua Mesoamérica surgieron del manto del tiempo como una civilización que temía las fuerzas de la naturaleza. Gobernados por las supersticiones, creían que cada movimiento del sol era un presagio del bien o del mal. Para predecir el futuro, construyeron elaborados templos. Este, en Chichén Itzá, probablemente era usado para hacer observaciones astronómicas. Usando puntos fijos, se podía calcular con sorprendente exactitud la posición del Sol en relación con el horizonte. Durante milenios, el movimiento del Sol controlaba el ritual y la ceremonia de la vida diaria. Pero el mundo antiguo permanecía ignorante de que el poder del Sol sobre el destino podría ser mucho más grande de lo que se imaginaba. En la región suroeste de Colorado, en un laberinto de cañones aparentemente inaccesibles, se encuentra Mesa Verde, el escenario de uno de los dramas más insólitos en la historia norteamericana: la desaparición de toda una civilización. Esculpida en un risco se yergue una ciudadela de piedra, un panal humano construido por un pueblo misterioso llamado Anasazi, los antiguos. Hoy Mesa Verde es un parque nacional, un monumento silencioso a la civilización que floreció aquí mucho antes de que Colón pisara el Nuevo Mundo. Había una enorme área abierta, y era en esos patios donde la gente hacía gran parte de su trabajo. Hacían su alfarería en este lugar y las mujeres molían maíz sobre piedras. Los hombres trabajaban con sus herramientas de hueso y piedra. Nos podemos imaginar a los niños jugando por toda la vivienda. Los Anasazi tenían perros domesticados, así como pavos, y por las evidencias que tenemos, los animales podían rondar por todas partes. Los Anasazi no dejaron nada escrito, pero estas ruinas son testigos de su ingenio para sobrevivir. Desde sus viviendas escalaban los muros del cañón hacia la meseta. Aquí ellos labraban la tierra y plantaban maíz y calabazas. Un pueblo imaginativo diseñó un complejo sistema de embalses y presas para irrigar la planicie semiárida donde la lluvia es escasa. Durante 700 años, los Anasazi vivieron aquí, arraigados en la tierra. Entonces, misteriosamente, abandonaron el hogar de su tribu. Para aquellos que escuchan, los muros aún dejan oír los ecos del pasado. La razón de su partida es desconocida, pero un templo al sol sin terminar sugiere una razón. Los Anasazi rendían culto al sol, pero tal vez ni sus plegarias pudieron terminar con una prolongada sequía o una época inusitada de frío. Es irónico que solo 7 siglos después, la ciencia apenas empiece a investigar si los cambios en el sol pueden influir en el clima de la Tierra. No es un misterio que el sol da energía a los océanos y dirige la circulación de la atmósfera de la Tierra. Crea las temperaturas y, con los años, el clima del planeta Tierra. Durante milenios, la emisión de energía del Sol ha permanecido relativamente constante, produciendo los patrones de tiempo y clima. Pero en un pasado reciente, los cambios fuera de temporada en el clima de la Tierra han levantado muchas dudas sobre la influencia del Sol.
¿Pueden los cambios drásticos en el clima de la Tierra estar relacionados con sutiles cambios en las emisiones del Sol? En 1908, el astrónomo George Ellery Hale, trabajando en el observatorio del Monte Wilson, cerca de Los Ángeles, California, hizo un importante descubrimiento sobre una de las características más misteriosas del Sol: las manchas solares. Durante mucho tiempo, motivo de curiosidad, muchas cosas como la explosión demográfica y cosechas fallidas han sido relacionadas con su misteriosa aparición. Entonces, en el siglo XIX, se supo que las manchas solares aparecen y desaparecen en ciclos cada 11 años. Hale demostró que las manchas solares se originan en el campo magnético del Sol, que invierte su polaridad cada 22 años. El descubrimiento de los ciclos solares parecía confirmar que el Sol era una estrella predecible. Más de 60 años después, Jack Eddy del observatorio High Altitude tenía una persistente duda. La Biblioteca Hale en Pasadena, California, contiene un archivo histórico de observaciones solares que datan del siglo XVII. Hace casi 100 años, otro científico, Walter Maunder, estudió las mismas observaciones hechas en el Sol y descubrió que desde 1645 hasta 1715, las manchas solares virtualmente desaparecieron. Su informe, publicado en 1894, fue objeto de burla y permaneció olvidado hasta que Eddy comenzó su investigación. Para él, las narraciones de los primeros astrónomos eran tan valiosas hoy como lo eran hace 300 años. Raros y antiguos libros como este, publicados hace más de 3 siglos, nos dan un registro directo de cómo era el Sol en el pasado. Este fue escrito por Christopher Scheiner, un sacerdote jesuita, y publicado en el año 1630. Fue este libro más que ningún otro el que me indujo a confiar en los astrónomos de principios y mediados del siglo XVII. Cuando sus narraciones directas como esta nos muestran que el Sol en ese tiempo estaba atravesando por un periodo importante de cambios. Durante el así llamado Maunder Minimum, la aparición de manchas solares era tan rara que con frecuencia eran consideradas como nuevos descubrimientos y fueron objeto de elaborados dibujos. Investigando aún más, Eddy descubrió que las misteriosas luces del norte aparentemente también habían desaparecido. Estos antiguos libros revelan que durante 70 años hubo un cambio importante en el comportamiento del Sol. Aunque difíciles de aceptar por parte de los científicos solares, las pruebas surgieron de una fuente poco común, no del Sol, sino de la Tierra misma. Los árboles son los seres vivientes más antiguos del planeta. Sus anillos llevan un diario del comportamiento del Sol, registrando la cantidad de un isótopo, carbono 14, en la atmósfera de la Tierra. La producción anual de carbono 14 está directamente influenciada por el Sol. Los árboles que vivían durante el Maunder Minimum confirmaron ese importante cambio en el ciclo solar. Ahora, los anillos de los árboles son analizados para descubrir si la presencia o la ausencia de manchas solares puede influir en el clima. Durante siglos, este pino ponderosa ha luchado contra los elementos. La narración de su supervivencia en años buenos y malos ha atraído a los investigadores del Laboratorio de Anillos de Árboles de la Universidad de Arizona, Barry Richards y Charles Stockton. Oye, Barry, veamos este de la izquierda. Me parece bien. A ver qué obtenemos. En el pasado, los anillos habían sido analizados para determinar la severidad de una sequía. Pero Stockton está más interesado en el patrón de sequías en el oeste norteamericano. Lo que hacíamos no era realmente nuevo. Ya se había hecho antes. Lo que estábamos haciendo de un modo diferente era examinar muchos anillos simultáneamente, no solo uno. Para reconstruir el patrón de sequías, Stockton escogió unos 60 lugares en todo Estados Unidos, todos al oeste del Mississippi.
Aquí prevalecen las condiciones de sequía y los árboles son más sensibles a los cambios sutiles en el clima. Ojalá tengamos suerte, debemos darnos prisa. Los anillos varían en tamaño cada año de su crecimiento. Reflejan los cambios en las lluvias y las temperaturas. Un árbol puede conservar cientos de años de la historia de los climas. Un instrumento hueco para tomar muestras es introducido al árbol. Stockton y Richards deben trabajar rápidamente. En unos minutos la herida en el árbol comenzará a sanar. Se cerrará alrededor del instrumento, cosa que haría imposible removerlo. Ahí viene. Aquí está. Cuidadosamente el instrumento es extraído. Mira esa corteza. Sí, tiene muchas variaciones. Está bien. Escondido bajo las gradas del Estadio Universitario de Fútbol, se encuentra el mundialmente famoso Laboratorio de Anillos de Árboles de Arizona. Miles de años de la historia de los climas están reunidos aquí, en árboles de todo el mundo. La muestra es primero lijada y después montada para hacer resaltar los anillos, y entonces se coloca bajo un microscopio para ser analizada. Richards está buscando los años de escasez en los anillos angostos. Una vez que la muestra es marcada, el ancho de los anillos es medido con precisión y registrado en una computadora. La computadora analiza tanto los anillos anchos como los angostos, los patrones importantes. Después deben concordar con los patrones de crecimiento de otros árboles para conocer el perfil de las sequías a través del tiempo. Ahora Stockton puede elaborar una serie de mapas mostrando la superficie del país que es afectada por sequías año tras año. El registro se remonta a más de 300 años. Cuando Stockton convierte sus mapas en una gráfica de años anormalmente húmedos o secos, se hace evidente un notable patrón de sequías recurrentes. Estos periodos de sequía han sido ampliamente confirmados por la historia. En la década de 1840, los diarios de los pioneros narraban las penurias de su viaje al oeste, entre ellas la sequía. La década de 1930 vio al país convertirse en polvo, la peor sequía en 300 años. Un refrán americano dice que la lluvia sigue al arado, pero 22 años después del famoso cuenco de polvo, la sequía volvió a presentarse. El ciclo de sequías recurrentes es evidente, pero su similitud con fenómenos en el Sol pasó totalmente inadvertida hasta que el climatólogo Murray Mitchell se comunicó con Stockton. Murray dijo, parece que podemos ver una tendencia periódica definida en los datos. Y si tú no vas a analizarlos, ¿me permitirías hacerlo? Seguro. Te enviaré los datos. Le enviamos los datos. Una caja grande de tarjetas a su oficina en Washington. Y unas 2 semanas después, recibimos una llamada y dijo, hay un periodo significativo de 20 años en los datos y ya me tomé la libertad de compararlo con el ciclo solar y concuerdan muy bien. Cuando el patrón de manchas solares es comparado con el patrón de sequías, la concordancia es una evidencia misteriosa de que los dos pueden estar íntimamente relacionados. Durante 300 años, la terrible ausencia de lluvias ha coincidido con la aparición de manchas solares. Uno de los problemas que tenemos con los descubrimientos de nuestro estudio es que muchos investigadores con todo derecho piensan que tal vez lo que estamos viendo es una mera coincidencia. Realmente no conocemos algún mecanismo físico que explique esta periodicidad. Necesitamos desarrollar alguna forma de explicar cómo los cambios en el ciclo solar pueden estar afectando la atmósfera de la Tierra, lo que finalmente se traduce en la presencia de sequías. Si Stockton tiene razón, en la década de 1990, el oeste americano puede esperar el siguiente episodio de la misteriosa historia que relaciona las manchas solares con las sequías. Para confirmar los descubrimientos en los anillos de árboles, se necesitaría un registro más extenso. Un registro de millones de años. Solo entonces la relación entre un sol cambiante y el clima de la Tierra podrá ser examinada a fondo. El lecho prehistórico de un lago en el sur de Australia puede albergar ese registro. Una mirada al comportamiento del Sol hace casi 1000 millones de años.
Durante años, George Williams ha estudiado los ásperos desiertos de Australia. Un geólogo de exploración, él busca los recursos naturales de su país. Hoy el paso Pichirichi, al norte de Adelaida, es caliente y seco, pero hace 800 millones de años estaba cubierto por hielo. Aquí Williams hizo un hallazgo extraordinario. Estas interesantes rocas son de limo y arena fina. Fueron depositadas en el lago de hielo en tiempos precámbricos, hace unos 700 u 800 millones de años. Lo fascinante de estas rocas es la regularidad de sus franjas. Tanto la franja de media pulgada como la franja de milímetros se repiten regularmente en patrones cíclicos, lo que es extraordinario. Al ver estas rocas, me pareció que la regularidad de las franjas no podía ser explicada por procesos que sucedieron al azar. Me pareció que se necesitaba algún control astronómico para poder formar estas franjas regulares. Cada verano, cuando el sol derretía el hielo, una nueva capa de sedimentos era depositada. El espesor de las capas refleja la temperatura. Es un asombroso registro del comportamiento del sol. Las muestras tomadas en el lago son llevadas al laboratorio para análisis. Este fragmento representa alrededor de 900 años de sedimentación, pero es una pequeña parte de la secuencia que tenemos en las muestras, que representan alrededor de 18.000 años. Tengo en mi mano una lámina que proviene de la muestra cortada. La sección es cortada montando la muestra sobre un deslizador de vidrio. La roca se reduce a un espesor de una fracción de milímetro hasta quedar traslúcida. En esta sección en particular, las franjas oscuras pueden verse muy claramente y en el interior de los ciclos, entre las franjas oscuras, hay otras franjas que son interpretadas como franjas anuales. Los patrones cíclicos mostrados por las rocas concuerdan en gran medida con las variaciones cíclicas hoy observadas en el Sol. Así que parece que este antiguo lago de hielo actuaba como un observatorio solar al registrar fielmente las fluctuaciones en el Sol en la era precámbrica hace muchos millones de años. Esta observación es muy interesante y tiene importantes implicaciones en nuestros conocimientos del Sol moderno. Nos indica que el comportamiento del Sol ha permanecido constante durante cientos de millones de años. Nuestros descubrimientos sobre el pasado lejano del Sol son alentadores. A pesar de la evidencia de que el Sol pudo haber causado sequías, el hecho es que el clima global de la Tierra ha permanecido estable por miles de años. Pero en la escala del tiempo de la historia humana, donde las civilizaciones surgen y desaparecen en una fracción cósmica del tiempo solar, aunque hemos recuperado nuestra confianza en el Sol, nuestra búsqueda para comprender su profundo impacto sobre el clima del planeta Tierra apenas empieza. El Sol ilumina la oscuridad del espacio a 150 millones de kilómetros de la Tierra. En siglos pasados, el estudio del Sol era un reto para la mente del hombre. Uno de los primeros instrumentos de exploración más fascinantes fue construido aquí en Jaipur, India, por el Maharaja del siglo XVIII, Jai Singh. Era una de las maravillas astronómicas de su tiempo. Un observatorio personal. Más parecido a un jardín escultórico moderno, este fabuloso despliegue de unos 30 instrumentos fue diseñado con un solo propósito: calcular los movimientos del Sol y las estrellas, de los cuales los indios obtuvieron sus arraigadas creencias en la astrología. Muchos de los instrumentos son relojes de sol de tamaño gigantesco. El más impresionante es el Samrat Yantra. Cuando el Sol se mueve a través del cielo, cae una sombra sobre dos placas de mármol, cada una delicadamente grabada para señalar la hora. En forma increíble, mide el tiempo en segundos. Para Jai Singh, medir el tiempo por medio del Sol era una ciencia, pero nos decía muy poco sobre el Sol mismo. Observado a simple vista, el Sol es un espectáculo de perfección infinita. Pero otro instrumento extendería nuestra vista a través del espacio interplanetario para revelar un Sol nuevo y extrañamente poco familiar. El telescopio solar en Kitt Peak, Arizona, es el más grande de su clase en el mundo.
En su interior, una serie de espejos capta la luz del sol que entra y la refleja a lo largo de un túnel de 150 metros de profundidad en el interior de la montaña. Lo que aparece finalmente es una imagen asombrosamente detallada del sol. Hace 400 años, Galileo creó una imagen similar con un precursor primitivo del telescopio moderno. Su observación de las manchas solares destruyó la creencia de siglos en la perfección del sol. Las manchas solares, como las que son trazadas por el científico Keith Pierce, fueron nuestro primer indicio de que el Sol es una estrella dinámica y cambiante. Más tarde, los telescopios revelarían otras características aún más importantes. Descubrieron la existencia del campo magnético del Sol, el origen de su violenta actividad. Mostraron cambios en la brillantez del Sol y desafiaron el concepto tradicional de que su emisión de energía es constante. Y permitieron que los científicos vieran la atmósfera externa del Sol, la corona, un vínculo importante entre el Sol y la Tierra. Los telescopios nos acercaron al Sol y nos dieron la oportunidad de ver por primera vez su comportamiento dinámico. Pero un segundo invento ingenioso nos llevaría más allá, a la superficie del Sol mismo. Más allá de la vista humana, un solo rayo de sol contiene información muy valiosa sobre ese astro. En el siglo XVII, el gran físico Isaac Newton llevó a cabo un experimento sencillo, aunque muy importante, para descubrir el mensaje oculto en un rayo de luz. Cuando la luz del sol pasa a través de un prisma, crea un arco iris de colores llamado espectro. Lo que intrigaba a Newton era la naturaleza del espectro. La imagen era producida por el cristal o se encontraba dentro de la luz misma. Si el prisma crea el color, un segundo prisma debería crear aún otro espectro. Newton descubrió que la luz a través de un segundo prisma permanecía roja. Los colores individuales del espectro ya no podían separarse más. Los experimentos de Newton demostraron que la luz blanca contiene todos los colores del arco iris. La luz se convertiría en una herramienta para descubrir los secretos del universo y se sentarían las bases para el moderno espectrógrafo. Como un prisma, el espectrógrafo separa cada color del espectro visible. Vistas en detalle, cientos de líneas blancas aparecen en patrones característicos. Son la huella digital química de los elementos, como el hidrógeno y el helio, elementos presentes en el Sol. Llamadas líneas de Fraunhofer, abrieron una nueva frontera de exploración solar al revelar la composición, temperatura y densidad del Sol. Finalmente descubrimos que el espectro solar también incluye poderosas ondas de energía invisible, de radio, infrarroja, ultravioleta, rayos X, rayos gamma y rayos cósmicos. La mayoría son bloqueados por el efecto de filtración de la atmósfera de la Tierra. En 1973, los científicos norteamericanos lanzaron varios telescopios solares al espacio, de los más grandes y poderosos que se hayan construido. Sobre la atmósfera de la Tierra, el Skylab virtualmente levantaba cada una de las capas invisibles del Sol para fotografiar sus características más notables. Realzados por computadora, los detalles más sutiles se convirtieron en imágenes vívidas de altas temperaturas y turbulencias magnéticas asociadas con la violenta actividad del Sol. Un eclipse artificial revela la intrincada arquitectura de la corona del Sol. Telescopios de rayos ultravioleta y de rayos X registran la erupción de una prominencia solar y su disección se hace capa por capa. El Skylab captó detalles del Sol nunca antes vistos, imágenes que darían pie a la búsqueda del origen de las violentas actividades del Sol.
Este es uno de los ambientes más inhóspitos de la Tierra. Un desierto perpetuo de nieve donde las temperaturas bajan a 40 grados bajo cero. Pero para quienes estudian el Sol, la Antártida es virtualmente un paraíso. En la estación Polo Sur, el verano comienza en septiembre y durante 6 meses el Sol no se pone. Los astrónomos solares siempre han soñado con observar el Sol 24 horas al día. En 1979, el primer observatorio solar fue establecido en el Polo Sur. En estos elementales albergues se encuentran los instrumentos de precisión necesarios para observar el Sol continuamente y obtener medidas de los cambios sutiles en la superficie solar. La necesidad de observación continua fue enfatizada cuando Robin Stebbins y un equipo de científicos de los Estados Unidos hicieron un descubrimiento francamente asombroso. Al tratar de medir el diámetro del Sol, descubrieron por accidente que el Sol oscilaba sonando virtualmente como una campana. Así como los sismógrafos han sido por mucho tiempo un instrumento valioso para sondear bajo la superficie de la Tierra, las oscilaciones solares pueden revelar los secretos del interior del Sol. De regreso en el observatorio de Sacramento Peak en las montañas de Nuevo México, Stebbins usa una computadora para hacer diagramas de los complejos patrones de las oscilaciones solares. Aquí el rojo representa la parte de la superficie solar que se aleja de nosotros. El azul, la que se acerca. En un instrumento musical, el sonido es producido por un elemento que vibra como las teclas de un vibráfono o las cuerdas de un bajo. Nuestro oído puede distinguir la suave resonancia entre la madera o el frío sonido del acero. Así como el sonido creado por un instrumento nos dice algo sobre su estructura y composición, los diferentes patrones de las oscilaciones solares ayudan a los científicos como Robin Stebbins a refinar sus teorías sobre el interior del Sol. Hay más de 10 millones de patrones semejantes en el Sol que están presentes a la vez, todos juntos. Con esta riqueza de información podemos aprender mucho sobre cómo está hecho el interior de la estrella y cómo está conformada. Hasta ahora, la existencia de manchas solares y el extraño comportamiento del ciclo solar han permanecido sin explicación. Sus orígenes se encuentran ocultos en el interior del Sol. Hoy el conocimiento de las oscilaciones solares puede dar inicio a una nueva era de descubrimientos. De todos los misterios del Sol, uno permaneció más allá del alcance del conocimiento humano hasta el alba de la era nuclear. El Sol es una densa esfera de gas. En su interior, un horno termonuclear continuamente funde el hidrógeno en helio para convertirse en una fuente de energía aparentemente inagotable. Moviéndose hacia afuera del núcleo, los átomos densamente comprimidos chocan y liberan energía que es irradiada hacia la superficie. Cerca de la superficie, los gases del interior son recalentados y transportados por convección hacia la fotosfera, la cara visible del Sol. Aquí es donde muestra su fenómeno más espectacular. Encima se encuentra la cromósfera y la corona. Más grande que el mismo Sol, la corona se extiende a miles de kilómetros sobre la superficie del Sol. Aquí el Sol consume su capa externa y la escupe al espacio. Lejos de ser un vacío, la región entre el Sol y la Tierra está llena de materia estelar, fragmentos del mismo Sol, partículas cargadas llamadas plasma. Es la sangre de la vida del universo, la forma de materia más común. El plasma fluye a través del espacio interplanetario a 1.600.000 kilómetros por hora para convertirse en el viento solar. El descubrimiento del viento solar demostraría que es un vínculo esencial entre el Sol y el planeta Tierra.
En lo alto de una montaña, en una reservación india en Arizona, el observatorio Kitt Peak recibe a científicos de todo el mundo. Hoy, investigadores de Alemania Occidental, Gran Bretaña y los Estados Unidos intentarán crear y fotografiar el primer cometa artificial del mundo para aprender más sobre el viento solar. Gerhard Herendel del Instituto Max Planck de Alemania dirige el experimento. En unas horas, él ordenará que se libere el bario contenido en 2 recipientes a bordo de un satélite en órbita a 110.000 kilómetros sobre la Tierra. Su objetivo es simular lo que sucede cuando el plasma de una estrella caliente como el Sol golpea un objeto frío como la Tierra. El experimento que espero podamos ver si el cielo está claro en la mañana del día de Navidad es el primero de su clase. Comenzamos a desarrollar esta técnica de arrojar un tinte en un plasma cósmico desde hace 20 años, pero no habíamos tenido la oportunidad de salir del campo magnético de la Tierra rumbo al viento solar y también de realizar este experimento desde un aparato que está equipado con muchos detectores. Un segundo satélite, operado por un equipo de investigadores británicos, sigue al primero. Equipado con sensores muy avanzados, de hecho va a volar a través de la cola del cometa. Así que en este aspecto esto es completamente nuevo. No lo habíamos hecho antes, nadie lo había hecho antes y por lo tanto es muy emocionante. Hace 30 años el espacio era considerado como un vacío, excepto por un curioso indicio: la cola de un cometa. Sin importar la dirección en la que viaja, su cola siempre apunta en dirección contraria al Sol. Un misterio que no tenía explicación hasta el descubrimiento del viento solar. Al caer la tarde, las nubes oscurecen Kitt Peak. Para que el experimento tenga éxito, Herendel debe tener 3 puntos de observación para localizar al cometa en el espacio. Él ya perdió uno. Además de Kitt Peak, se han colocado cámaras en Nuevo México, Hawái y a bordo de aviones en Tahití y California. Entonces, ¿algún cambio? Ninguno. Está por llegarnos la información de Nuevo México. Escucha, Paul, esto es muy importante. Necesitamos una predicción confiable de su parte porque ahora solo los tendremos a ustedes y a los aviones en el Pacífico del Sur. No funcionarán las otras estaciones. El Convair 990 no pudo despegar. ¿Te lo había dicho? Creo que sí. Sin los aviones de la NASA, yo tendría mis dudas. Si algo sale mal, creo que entonces perderemos la posibilidad de triangulación. ¿Bien, Mike? Sí, nosotros creemos que White Sands no se escucha claramente. Sí, bien. ¿De acuerdo? Bueno, te deseo lo mismo, Mike. Lo siento. Gracias. Ojalá todo salga bien. Sí, sí. Adiós. 2 días después, todos los puntos de observación están listos. Un avión especialmente equipado del Centro de Investigación Ames de la NASA en California hace un segundo intento de vigilar al cometa. 20 segundos. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Alemania también lo confirmó y aquí tenemos al objeto. Lo vi surgir, el gran objeto brillante está en la pantalla. Es lo más brillante que se puede ver. Así es, está en el centro a la izquierda. Sí, a la mitad entre el centro y la orilla izquierda. Así es. Parece que se sostiene o se está encogiendo. 712 cambio. Kitt Peak, tenemos al cometa. Tenemos al cometa. Lo estamos filmando, cambio. ¿Cuál es su orientación? Por lo que veo es como de 4 o 5. Está bien. Parece que la imagen se debilita. ¿Lo está viendo alguien de aquí? Sí, lo tengo. Muy bien. ¿Cuál es la orientación de la cola? Bueno, lo tenemos aquí en la cola se acerca. Ajá. La cola se acerca y viene hacia arriba. Está muy débil en esta imagen, pero Sí. aquí está. Esta hermosa imagen fue captada sobre el Pacífico del Sur. Se esperaba que el cometa fuera visible durante 1 hora, pero después de solo 6 minutos se desvaneció, llevado lejos por la impredecible velocidad del viento solar. El comportamiento del cometa es importante para entender el impacto de esta fuerza poderosa que es como una envoltura invisible alrededor del planeta, la magnetosfera.
Como el Sol, la Tierra tiene un campo magnético que se cree es el resultado de corrientes eléctricas que se generan en su interior. Cuando el campo magnético de la Tierra interactúa con el viento solar, forma un escudo. También le da forma a un cometa. El campo magnético que está frente al Sol desvía el viento solar alrededor de la Tierra y dobla el campo magnético de la Tierra en un arco que se extiende a 1.600.000 kilómetros en el espacio. La única manifestación visible del viento solar se ondula a través del cielo polar como un velo misterioso, la aurora boreal. Durante más de 1000 años se le han escrito canciones, se han bautizado niños con su nombre y ha inspirado poesías. Algunos dicen que las luces del norte son el resplandor del hielo y la nieve del Ártico. Otros dicen que es electricidad, y nadie parece saberlo. En su famosa Balada de las Luces del Norte, Robert Service, el poeta de Yukon, describe el misterio que ha asombrado a la humanidad durante muchos siglos. Rara vez vista en Europa, la aparición de una aurora, en 1570, es vívidamente relatada en un manuscrito medieval. El pueblo estaba iluminado como si estuviera en llamas. Cuando la gente la vio, se sintió horrorizada y dijeron que ningún ser viviente recordaba haber visto o escuchado un espectáculo tan espantoso. En Alaska, donde la aurora es un fenómeno común, pocos le temen. Pero William Tyson es un esquimal y él sí le teme. Algunos esquimales llevan cuchillos para protegerse. Le tenemos miedo y le respetamos, porque puede bajar y llevarse a la gente de la Tierra. Y si la aurora baja y se lleva a una persona, esa persona nunca más aparecerá. Antes de la Segunda Guerra Mundial se presentó durante todo un invierno. Ahí estaba. Y cada vez que veíamos la aurora, comenzaba a ponerse roja desde el oeste y cuando iba a la mitad, cambiaba de color. Eso sucedió todo el invierno. Y después, en el otoño, la guerra estalló. Y mi abuela me dijo que cada vez que la aurora se pone roja, va a haber derramamiento de sangre. Hace 30 años, la atmósfera superior era inaccesible. Ahora un arsenal de armas científicas está listo para explorar la misteriosa aurora. A 45 kilómetros al norte de Fairbanks hay un centro de investigación único, el Centro de Investigación Poker Flat de la Universidad de Alaska. Cuando se espera intensa actividad de la aurora, los preparativos comienzan con anticipación. Un cohete de 3 cuerpos es cuidadosamente transportado a su plataforma de lanzamiento para su ensamblaje. El proceso lleva tiempo y puede ser peligroso. La carga es un dispositivo explosivo de 9 pulgadas. Lanzará un indicador de bario en el interior de la aurora. La exactitud del cohete depende del viento y del clima. Se libera un globo cada hora para saber si hay cambios en la velocidad y dirección del viento. Al caer la noche, los preparativos están terminados. Eugene Westcott, de la Universidad de Alaska, supervisará el lanzamiento del cohete y la liberación del bario. Si todo sale bien, se habrá escrito un capítulo más en la investigación de la dinámica de este formidable fenómeno. Al liberar el bario, que es como un rastreador, es como poner un tinte en una corriente, esperamos atender más a fondo la electrodinámica de lo que está sucediendo. Si hay suerte, veremos algo nunca antes visto que nos dará una mejor comprensión de lo que sucede. FA, aquí Poker Flat. Son las 8 menos 5 minutos y deseamos iniciar la cuenta. Solicitamos autorización para 20 minutos. Respondan, por favor. Gracias. Westcott ha estado vigilando cuidadosamente la aurora. Ahora él va a decidir si el lanzamiento se lleva a cabo. Muy bien, Pat, adelante. Cuando dé la señal serán T menos 20 segundos. Contando. Roadblock 1-2, tenemos 20 segundos, contando 20 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Muy bien, ¿preparados? 1. Lanzamiento.
Cuando el cohete intercepta la aurora, las partículas cargadas golpean el bario para iluminar el cielo nocturno. 30 años de experimentos como este han revelado finalmente el misterioso origen de la aurora. El viento solar actúa como un generador. Al chocar contra la magnetosfera descarga miles de millones de watts de energía eléctrica. La energía fluye a través de las líneas del campo magnético de la Tierra hacia los polos. Cuando golpea la atmósfera superior, empieza a brillar como un halo de fuego para formar la aurora, una característica permanente de la atmósfera de la Tierra, tanto del polo sur como del polo norte. Recientemente, un instrumento único diseñado por la Universidad de Iowa fue enviado a bordo de un satélite en órbita polar, el Explorador de Dinámicas. El resultado, esta hermosa imagen de la aurora boreal vista desde el espacio por primera vez. En otro laboratorio en Poker Flat se lleva a cabo un experimento aún más asombroso. Un sistema de extraordinarias cámaras de televisión, lo suficientemente sensibles para captar el brillo de un cigarrillo a 8 kilómetros de distancia, intentará filmar la aurora de esta noche. Violenta y evasiva, es difícil de captar. Pero Shuna Kasofu y su asistente Dan Osborne han perfeccionado la técnica. Las cámaras de televisión son la herramienta más avanzada para detectar las sutiles características de una aurora. También nos permiten presenciar en tiempo real el juego de luces más asombroso que haya visto el mundo. Hemos aprendido mucho sobre la aurora, pero aún queda una pregunta clave. Exactamente qué sucede cuando miles de millones de watts de energía eléctrica son bombardeados en la atmósfera de la Tierra. En Boulder, Colorado, el Centro del Medio Ambiente Espacial vigila al Sol 24 horas al día los 365 días del año. Una red global de telescopios y satélites en órbita observa el Sol para detectar cambios en su comportamiento. Cuando la actividad solar comienza, el tiempo es crucial. Se previene de inmediato al Departamento de Defensa, a la NASA y a las líneas aéreas que vuelan en las rutas polares. En este momento quiero dar una alerta de un fenómeno de rayos X. 8 minutos después de la erupción de una llamarada solar, una explosión de rayos X y radiaciones de energía entra en la atmósfera superior de la Tierra. Este fenómeno estará acompañado de protones en las próximas 48 horas. Los protones son acelerados por el viento solar. En horas bombardearán la atmósfera superior para crear una tormenta en el campo magnético de la Tierra. Durante un fenómeno de protones, las señales de los radios de onda corta pueden ser bloqueadas durante días. Los circuitos telefónicos pueden experimentar sobrecargas y las estaciones de energía una elevación en la corriente eléctrica. Irónicamente, el Skylab, que le había dado a la ciencia tanta información sobre el Sol, se cayó prematuramente del espacio en 1979 a causa del Sol. La actividad solar calentó y expandió la atmósfera superior e influyó sobre el aparato. Su órbita decayó y la fricción del rápido descenso del Skylab lo convirtió en una resplandeciente lluvia de fuego.
La muerte prematura del Skylab fue una valiosa lección. El Sol se ha convertido en un factor crucial en el desarrollo de naves espaciales. En un futuro cercano, 6 astronautas vivirán y trabajarán a bordo de una estación permanente en el espacio con mucha mayor seguridad que hace una década. Bajo el manto de la atmósfera de la Tierra, la mayoría de nosotros no estamos conscientes de los peligros potenciales de la actividad solar. Como los pueblos del mundo antiguo, nosotros también reverenciamos al Sol, cada uno en su forma muy personal. Y la temperatura en el valle será alrededor de 38 grados. Y ahora llega el momento que todos esperaban. Dense la vuelta para que no se queme. Desgraciadamente hemos descubierto que el Sol puede ser peligroso para la salud. La exposición excesiva a la radiación ultravioleta invisible es la causa principal del cáncer de la piel. A 24 kilómetros sobre la Tierra, el Sol interactúa con la atmósfera para crear un escudo protector llamado capa de ozono. El ozono nos protege de la mayoría de las radiaciones ultravioleta. Aunque el Sol constantemente crea ozono, los científicos han descubierto recientemente que las explosiones violentas de actividad solar también pueden destruirlo. Un científico de la Administración Oceanográfica y Atmosférica Nacional fue testigo de un fenómeno semejante. George Reed. En agosto de 1972 observamos la llamarada solar más intensa que hayamos visto en 30 años de estudiar estos fenómenos. Por primera vez pudimos observar directamente cómo estos fenómenos pueden debilitar nuestra capa protectora de ozono al introducir óxido nítrico, que es un poderoso agente químico que destruye el ozono. En la Universidad de Colorado, la preocupación por este dramático descubrimiento ha originado un experimento único. Los estudiantes están preparando un satélite, el explorador de la mesósfera solar, lanzado por la NASA en 1981. Bien, ahora estamos transmitiendo órdenes al satélite. Virtualmente un laboratorio en el espacio, el satélite está midiendo los cambios en la radiación ultravioleta y el ozono. Los resultados preliminares del satélite han confirmado una relación directa entre la destrucción del ozono y el aumento en el óxido nítrico producido por la radiación ultravioleta. Ahora sabemos que la capa de ozono es mucho más delicada de lo que imaginábamos. El equilibrio entre su creación y destrucción llevó varios miles de millones de años en evolucionar. La pregunta ahora es, ¿puede el hombre destruir ese delicado equilibrio? Al cambiar la atmósfera a través de emisiones industriales, agrícolas y químicas, ¿podemos dañar severamente nuestro manto protector? ¿Hasta dónde llegaremos antes de que la capa de ozono sea seriamente dañada? ¿Cómo estar seguros de estas cosas? Estas son preguntas que los científicos todavía no pueden responder. Una importante revelación sobre el siglo XX es el impacto causado por el hombre en su medio ambiente global. Un medio ambiente que puede estar relacionado con el Sol mismo. Esto es un recordatorio de que la historia humana es un epílogo de la evolución de la Tierra. Hace miles de millones de años, el Sol hacía sentir su influencia sobre el planeta, preparando el escenario para la evolución. Pero apenas ahora comenzamos a entender en toda su dimensión su increíble poder. Por primera vez lo hemos visto desde el espacio, sorprendidos por su violencia e imperfección. Hemos examinado su superficie y en su interior hemos encontrado infinitos ritmos y cambios que minan nuestra confianza en su seguridad. Hemos explorado el reino invisible del espacio interplanetario y expandido nuestra visión del mar solar. Pero hemos encontrado pruebas visibles de que aunque el Sol siempre está cambiando, nunca ha puesto en peligro el delicado equilibrio de la vida en el planeta Tierra. Nuestra relación con el Sol es más importante de lo que imaginábamos. A 1500 años luz de la Tierra, en la nebulosa de Orión, estrellas muy parecidas a nuestro propio Sol están naciendo, y con ellas los ingredientes de la materia viviente. Los elementos químicos de la vida tienen su origen en la vida y en la muerte de las estrellas. Nacidos del planeta Tierra, somos verdaderamente hijos del Sol. Nuestro vínculo con las estrellas fue forjado en el comienzo de los tiempos.